Bueno, gracias por acompañarnos todas estas noches. Hoy es la sexta noche y la idea es que podamos repasar Apocalipsis 18. Hoy salimos de Apocalipsis 14, como hemos tenido todas estas noches, y vamos a Apocalipsis 18, que está íntimamente relacionado con el Apocalipsis 14. Vimos ayer, o hasta ayer vimos, el fracaso o tarea incompleta de la iglesia por anunciar el mensaje del segundo y del tercer ángel, ¿sí? Una tarea inconclusa. Y bueno, parece que la iglesia tenía que madurar, como vimos también, siempre como fruto de nuestra incredulidad, muchas veces retardamos los planes de Dios. Pero esa tarea incompleta un día llegará a completarse. Y esa es la buena noticia. Y esa tarea que se vuelve a completar figura en Apocalipsis 18 del 1 al 5. Así es que voy a compartir con ustedes el texto de Apocalipsis. Dice: después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Básicamente este texto nos menciona todas las, de diversas maneras, las múltiples relaciones que finalmente la iglesia popular, que tengan en cuenta que Babilonia no es una sola iglesia. Babilonia es pero como vimos hace 3 temas atrás, Babilonia por sobre todo es una actitud mental, ¿sí? Y cuando la característica de Babilonia es una vida de independencia de Dios, vivir de manera independiente a Dios. Y lo peligroso, habíamos visto, de Babilonia, es que Babilonia dice servir a Dios, pero vive una vida o desarrolla una vida, un ministerio independiente de Dios. Así que todas estas ilustraciones como los reyes de la tierra, los mercaderes, tienen que ver con las múltiples relaciones que Babilonia va a tener con países, con iglesias, con instituciones, con personas, ¿sí? Que se van a ir amoldando a sus dogmas, porque ahí habla del vino, ¿verdad? Que el vino dijimos que representa las falsas enseñanzas que nos alejan o que nos impiden ser fieles a Cristo, y que se van a ir relacionando con ella, con Babilonia, y de esa manera van obviamente a formar un solo grupo, van a consolidar una sola coalición que se unirá ¿contra quién? Contra el remanente pequeño del pueblo de Dios. Bueno, como dijimos, el mensaje del cuarto ángel no es un mensaje nuevo. Cuando nosotros lo leemos, claramente notamos que es la repetición de los 3 mensajes con un énfasis en ¿dónde? En el segundo, el mensaje del segundo ángel. Se da por sentado que muchos adoran a Babilonia, o sea, cuando el cuarto ángel pregona y proclama, se da por sentado que muchos adoran a Babilonia, por eso el mensaje denuncia los pecados para que las personas entiendan a qué clase de poder están sometidos. Y es un mensaje fuerte. Yo no sé si lo tenemos que decir con toda esta fuerza. Dios nos dirá cómo decirlo, con este lenguaje así. Dios nos dirá con qué lenguaje decirlo, pero obviamente Dios nos capacitará para hacerlo en su momento. Hagamos un breve análisis de algunos aspectos del mensaje. Otros ya son muy claros y no hace falta que lo veamos. El versículo 1 dice: vi después de esto otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este ángel se une con el tercer ángel del capítulo 14 en la proclamación del mensaje final de Dios para el mundo. Y su mensaje repite el mensaje del segundo
ángel de Apocalipsis 14, 8. La idea de que desciende del cielo da la impresión como que viene desde la presencia de Dios con una misión especial. La idea de que viene con gran poder, y acá hay algo muy interesante. En la Biblia hay dos palabras, por lo menos en el Nuevo Testamento, hay dos palabras en griego que se traducen por poder. Una es dynamis, que es poder para hacer milagros. Y otra es exousia, que es autoridad. Y voy a dar un ejemplo para que vean la diferencia. Cuando Cristo comisiona en Mateo 10 a los discípulos y los manda de 2 en 2, recordarán, dice que les dio poder para sanar enfermos, dynamis, pero les dio exousia para echar fuera demonios. Son dos cosas diferentes. A los demonios no se los echa con poder, se los echa con autoridad. Y miren, y esto en la predicación es interesante, que acá el cuarto ángel, y los ángeles somos, ¿quién son? ¿A quién representa los ángeles de estos ángeles de Apocalipsis 14 y 18? A nosotros. Es interesante que esta predicación, que es la última, que es el último llamado antes del cierre de la puerta de la gracia, esta predicación es no con milagros, no es con dynamis, ¿es con qué? Con autoridad. No sé si ustedes a veces han encontrado con alguien que habla con autoridad, que dice esto es blanco y todo el mundo, y capaz que es un negro azabache, pero nadie, ¿no? Autoridad. Dice que Cristo no predicaba como los fariseos, sino que lo hacía con exousia, autoridad. Por eso era difícil cuestionarlo, porque lo hacía con autoridad. Me gusta, hermanos, el mensaje del cuarto ángel, que es un mensaje generado por el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros solo seremos instrumentos del Espíritu Santo. Es un mensaje lleno de autoridad. Las personas podrán perseguirnos. De hecho, nos perseguirán, ¿saben por qué? Porque el mensaje tiene tanta autoridad que no puede ser contradecido. Entonces, cuando vos no puedes contradecir a alguien, ¿qué haces? Lo atacás. ¿Qué hicieron con Esteban? Esteban estaba predicando con tanta autoridad que el sumo sacerdote rasgó los vestidos y listo, lo matamos. Ni lo sigamos escuchando. Era imposible callar a ese hombre, era imposible rebatir la autoridad con la cual estaba predicando. Me gusta que el mensaje de este ángel es con autoridad. Dice que alumbra la tierra con toda su gloria, es decir, a pesar de los esfuerzos satánicos por envolver la tierra en tinieblas espirituales, porque ha hecho beber a la tierra del vino de las falsas doctrinas, Dios ahora alumbra con la luz gloriosa de la verdad salvadora a todos, para que todos tengan la oportunidad de elegir el camino correcto. Porque recuerden que el mensaje de este ángel es justo antes del cierre de la puerta de la gracia. Dice que alumbra con su gloria. Acá la palabra gloria viene del griego doxa, y según Éxodo 33 y 34, gloria representa el carácter de Dios como se revela particularmente aquí en el plan de salvación. Es decir que el ángel, a ver si entendemos la idea, el ángel alumbra con el carácter de Dios al mundo entero. ¿Y el ángel a quién representa? A nosotros. Es decir, yo voy a reflejar el carácter de Dios en la manera en que vivo y predico. Y esa predicación al mismo tiempo será acompañada con autoridad. No sé si esto anda bien. Bueno, no, de hecho no anda bien, pero yo sé que tiene una maña esto, ¿no? Acá. Pero no vale, porque Noelia le anduvo perfecto. Noelia, tenés un Dios aparte vos. Probemos ahí, le aflojé un poco la tapa. Probemos ahí. Entonces, ¿me entienden? Porque el carácter de Dios, o sea, Dios muestra su carácter a través de ¿quién? De sus hijos. De sus hijos. Así que hay una relación interesante entre la predicación, el carácter de Dios y la autoridad con la cual nosotros predicamos. ¿Cuál es el mensaje del cuarto ángel? Básicamente, está en el versículo 5, ¿verdad?
Salgan de ella, ¿de quién? De Babilonia, pueblo mío. Es una invitación. Es una invitación. No es una orden. Es una invitación. El mensaje del cuarto ángel invita a salir a Babilonia al pueblo de Dios. Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y habrá un pastor. No hay en la Biblia un concepto tal, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, de un pueblo exclusivo de Dios que se va a salvar. Sí hay un concepto de un pueblo exclusivo que Dios lo eligió para que predique el Evangelio y evangelice al mundo. Pero no hay exclusividad en cuanto a salvación. De hecho, en tiempos de Cristo se había llegado a este error. Por eso Juan el Bautista dice, no crean que porque sean hijos de Abraham, ya están salvos, dice. El hacha está en la raíz del árbol. Y si el árbol no da buen fruto, será cortado. Porque, y sigue diciendo Juan el Bautista, Dios puede sacar hijos de Abraham de abajo de las piedras. Así que en cuanto a salvación, no hay ningún versículo bíblico que hable de exclusividad. La hermana Guay escribió, Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones contra el llamado mundo religioso. Miren qué interesante. No nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones. ¿Qué significa esa expresión? No señalemos ni acusemos a los otros, ni juzguemos al mundo religioso, porque no son adventistas, ¿verdad? El Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. No se les han presentado a estas personas las verdades especiales, que son la piedra de toque para estos últimos días. En circunstancias que despiertan convicción en su corazón y en su mente, di muy mal el énfasis. Empiezo otra vez de acá. Dice, no se les ha presentado a estas personas las verdades especiales que son la piedra de toque para estos últimos días, en circunstancias que despierten convicción en su corazón y en su mente. Por lo tanto, al rechazar la luz, no han cortado su relación con Dios. Lo que dice esta cita es que no alcanza con predicar el Evangelio. La persona tiene que entenderlo. Porque dice que se les ha predicado, pero no en circunstancias que despierten convicción en su corazón. A veces predicamos, pero si la persona no lo entendió al Evangelio y rechaza a Dios, no es que está rechazando a Dios premeditadamente. Sencillamente no lo entendió. Y de ahí la importancia, hermanos, que el Evangelio hay que predicarlo. Porque en algún momento lo puede llegar a entender. Esta cita a mí me gusta porque hay una línea dentro de la iglesia adventista que es minoritaria, que es una línea acusatoria, acusadora, y ustedes la conocen, en YouTube está lleno de esto. Aunque es minoritaria, en YouTube hace mucho ruido, ¿no? Son denunciadores, acusadores, todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Y esta cita dice, cuidado con hacer acusaciones arrolladoras contra el mundo religioso. Y los adventistas somos parte del mundo religioso. Dios tiene hijos en todos lados, no es el método de Dios. Dice esta otra cita, la escena del cuarto ángel de Apocalipsis 18 representa a los moradores de la tierra que predicarán el último mensaje de amonestación. Un mensaje que excederá en poder y vigor muy superiores al clamor de medianoche. ¿A qué llama Elena White clamor de medianoche? A la predicación previa a 1844. O sea, la predicación del cuarto ángel será muy superior a esa predicación. Otra cita más, dice, en estos versículos, Apocalipsis 18, de 1, 2 al 4, dice, señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14, 8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos secretos pero rápidos del poder papal, todo será
desenmascarado. El mensaje, hermanos, va a ser un mensaje muy serio y solemne. Fíjense esta cita de Conflicto de los Siglos. Estas solemnes amonestaciones convencerán al pueblo, y en el contexto está hablando del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está en todas las... O sea, hay pueblo de Dios en todas las iglesias. Y este mensaje convencerá al pueblo de Dios que está en todas las iglesias. Y dice, miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Realmente, cuando dice que el ángel desciende e ilumina toda la tierra, ¿qué quiere decir? Que el mensaje será global y el mensaje viene cargado con tanta autoridad divina que ninguna persona, después de escuchar este mensaje, podrá decir, yo soy neutral. Este mensaje que viene con la autoridad de Dios y que será global, pondrá a las personas en una disyuntiva. O lo acepto, o rechazo y me vuelvo enemigo. ¿Verdad? Versículo 5 dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Cuándo llegan sus pecados hasta el cielo? Cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de la legislación. Entonces la crisis del pueblo de Dios le proporciona a éste la oportunidad de mostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Mientras un poder satánico está conmoviendo los elementos desde abajo, Dios envía luz y poder a su pueblo para que el mensaje de la verdad pueda ser proclamado a todo el mundo. Fíjense que aquí habla de oportunidad. Hermanos, no veamos... A veces vemos el avance de la legislación en contra de las libertades religiosas como algo malo, y obviamente no es bueno. Pero esta cita dice que eso es una oportunidad. Dice, entonces la crisis del pueblo de Dios, ¿la crisis por qué? Porque la legislación está invalidando la ley de Dios. La crisis del pueblo de Dios le proporciona a este la oportunidad de mostrar quién es el gobernante del cielo y la tierra. Es decir, cuando las legislaciones terrenales invaliden la ley de Dios, eso para vos y para mí es una oportunidad de contarle a la gente quién es Dios y por qué su ley está vigente. Es una oportunidad. Fíjense, acá voy a compartir algunas citas interesantes sobre el hecho de que el mensaje es dado con el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, esa repetición o predicación poderosa, por eso se convertirá en fuerte pregón o fuerte clamor, es posterior al derramamiento del Espíritu Santo, que se manifestará en aquellos que se consagraron a Dios, igual como ocurrió en los tiempos de los discípulos. Poco tiempo después de los discípulos, poco tiempo después de la ascensión de Jesús, lo que conocemos como fue el día del Pentecostés. O sea, hay un modelo que se va a repetir. En Pentecostés no descendió el Espíritu Santo sin antes, y fíjense cuál es la dinámica. Los discípulos pasaron por la cruz. La cruz mató todas sus ambiciones y sus sueños personales. De ahí tuvieron un encuentro renovado con Cristo, porque Cristo después estuvo 40 días con ellos, ¿verdad? Después de su resurrección. Y después ahí tuvieron 10 días en Jerusalén, preparándose para la venida del Consolador. Fíjense, los discípulos eran cristianos, tuvieron que pasar por la cruz para darse cuenta de su condición de pecado. A partir de ahí tuvieron un encuentro renovado con Cristo, el Cristo resucitado, y a partir de ahí se prepararon para recibir el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que pasar por la misma secuencia. ¿Somos cristianos? Tenemos que pasar ¿por dónde? Por la cruz. La cruz, hermanos, destruye de alguna manera todas nuestras ambiciones y sueños personales para empezar a vivir como dijo Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa tiene que ser nuestra realidad. Y a partir de ahí nosotros empezamos a tener una renovada comunión con Cristo, ya no con el Cristo tradicional que conocíamos antes, sino ahora teniendo una nueva mirada de Cristo
y relacionándonos de una manera nueva con Él. Y eso nos va a capacitar, hermanos, entonces, para prepararnos para recibir el Espíritu Santo. Fíjense esta cita, dice: muchos días están pasando a la eternidad, y con ello se nos aproxima el tiempo de prueba. Como nunca antes, ahora debemos orar para que se nos conceda el Espíritu Santo. Cuando el pueblo de Dios se humille en su presencia e individualmente busque el Espíritu Santo de todo corazón, de los labios humanos se escucharán testimonios como este que registra las Escrituras. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces se verán rostros fulgurantes gracias al amor de Dios, y habrá labios que, al ser tocados con fuego santo, dirán: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esta cita tiene dos cosas muy interesantes. La primera, dice que cuando nosotros recibamos el Espíritu Santo, ¿sí?, habrá un testimonio. Y ese testimonio dice que es Apocalipsis 8:1. Después de esto, vi volar otro ángel. O sea, después del descenso del Espíritu Santo, ¿qué experiencia tendrá la iglesia? La iglesia tendrá la experiencia de Apocalipsis 18:1, de alumbrar al mundo con el mensaje de misericordia de Dios, el último mensaje. Pero fíjense el segundo aspecto que yo quiero destacar. Según esta cita, el mensaje del cuarto ángel no solo denuncia los pecados de Babilonia, sino que predica el Evangelio, es decir, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y entonces esto, vuelvo a los denunciantes, que creen que solo hay que denunciar el pecado. Esa es media verdad. Es como cuando el médico te dice que tenés una enfermedad terminal, ¿y vos qué esperás después? Después de esa noticia, ¿qué esperás? Es decir, el tratamiento, ¿entienden? Un buen médico te va a decir: tenés esta enfermedad, pero este es el tratamiento. Nosotros podemos denunciarla, y sí, con amor, con lágrimas, con tacto, con el Espíritu Santo, se puede. Pero después de eso, ¿qué hay que hacer? Decirle: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tranquilo, hay esperanza. Estabas equivocado, no importa, pero tranquilo, hay esperanza. Ese es un mensaje completo e integral. Todo lo que debemos hacer es mantener limpio, esta cita es interesante, todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba, es decir, boca arriba, listo para recibir la lluvia celestial y perseverar en oración. Fíjense cuál es la oración: haz que la lluvia tardía llene mi vasija. Esta debería ser nuestra oración. Que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel, ¿qué ángel es este? El cuarto, el de Apocalipsis 18. Que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en mí, dame una parte en la obra, déjame proclamar el mensaje, permíteme ser colaborador de Jesucristo. Así, buscando a Dios, permítame decirles que Él está permanentemente preparándolos, dándoles su gracia. Esta oración, hermanos, es ajena tal vez a la mayoría de nosotros. Que la lluvia tardía descienda sobre mí. Permíteme ser uno de los que, sigue diciendo, predique el mensaje del cuarto ángel. Dame una parte de la obra. Dame una parte de la obra. Déjame proclamar el mensaje. Permíteme ser colaborador. Esta oración puede ser ajena a muchos de nosotros. Y cuando hacemos esto, dice que Dios nos prepara para hacer esa obra, dándonos su gracia. Destaco esta última frase también de la cita que leímos. Dice: todo lo que debemos hacer, así empieza la cita, ¿no? Todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba, es decir, boca arriba. No alcanza con limpiar el recipiente. Hay que colocarlo boca arriba. En otras palabras, hay que estar dispuestos a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué no alcanza con limpiar el recipiente? Porque algunos pasan la vida limpiando el recipiente, intentando no contaminarse con nada, a tal punto que se aíslan de todo y de todos, como los fariseos rigurosos,
han hecho de la limpieza y la purificación su Dios. Ellos no querían contaminarse con nada. Múltiples abluciones, que eran lavamientos, ¿no? Incluso le dijeron a Cristo: ¿por qué tus discípulos no lavan el plato antes de comer? O no se lavan las manos. Y no era un problema de COVID, era un problema de múltiples rituales de lavamiento para no contaminarse. Vieron que ellos no pisaban, Pedro lo dijo, cuando recibe el sueño en Hechos capítulo 10 y va a la casa del centurión. Dice: yo jamás pisaría esta casa. ¿Por qué? Porque un judío se contaminaba cuando pisaba la casa de un gentil. Pero he venido, dice, porque bueno, he tenido la visión y Dios me ha dicho que venga. A veces hay personas que pasan la vida aislándose para no contaminarse y finalmente se vuelven muy pulcros, pero muy inútiles también. Hermanos, a veces en lo espiritual hay que ensuciarse las manos. Hay que ir a la cárcel. Hay que ir a los barrios necesitados. Hay que ir a la gente necesitada, no importa la clase social. A veces hay que ensuciarse las manos para alcanzarlos. Conclusión. Y esta cita a mí me encanta. La he compartido en alguna ocasión por ahí. Creo que la voy a compartir hasta que tenga voz. Esta cita viene del libro La Venida del Consolador, página 115. Lean ese libro. Un libro escrito en la década del 50, pero que vos lo lees y vos decís, lo escribieron ayer. Escrito por Erich Fromm. Se vende en nuestra casa editora. Dice: la oposición fue hecha añicos. Está hablando de la iglesia versus el judaísmo y el Estado, en tiempos de los hechos de los apóstoles. La oposición fue hecha añicos. Se vaciaban los templos paganos y los conversos se multiplicaban por miles. Sin dinero, los cristianos vencieron la confederación de riquezas que los rodeaban. Sin escuela, confundieron a los entendidos rabinos. Sin poderes políticos ni sociales, probaron ser más fuertes que el Sanedrín. Desprovistos de un sacerdocio, desafiaron a los sacerdotes y su templo, y sin un solo soldado, fueron más poderosos que las legiones de Roma. Así llegaron a plantar la cruz sobre el águila romana. Qué interesante, hermanos. Qué interesante. No tenían nada y lo tenían todo. No tenían nada de lo que hoy tenemos, pero tenían algo que nosotros hoy no tenemos. Se entiende el trabalengua, ¿no? Hoy tenemos recursos, hoy tenemos templos, hoy tenemos proyectores, tenemos canales, tenemos satélites, tenemos tecnología, tenemos pastores, tenemos doctores, tenemos asociaciones, tenemos todo. Pero nos falta algo. Tenemos una Ferrari en el garaje, pero no tiene motor. Y cada vez que salgo a dar una vuelta con la Ferrari necesito que 4 chicos me empujen. ¿Se entiende, no? Nos falta el poder. Nos falta el poder del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué para mí esta cita describe la realidad especialmente para Olavarría? ¿O para el distrito? Porque sí, estamos todos más o menos iguales. Para mí esta cita, de alguna manera, está especialmente diseñada para este distrito. ¿Por qué? Porque de las iglesias grandes se espera grandes cosas. Yo los escucho a ustedes, escucho a otros, que iglesias grandes como Cosecha Mundial, y no sé si hay alguna otra que no les sé los nombres yo todavía, hacen esto, hacen aquello. Mega iglesias, ¿verdad? Uno de las mega iglesias espera grandes cosas, de las grandes iglesias espera grandes cosas. Pero es posible que nadie espere que iglesias más pequeñas, bastante desconocidas, no sé si conocen alguna iglesia bastante pequeña y desconocida en Olavarría o en el distrito. Hay una que empieza con A y termina con día. Nadie espera que iglesias pequeñas marquen una diferencia. Porque, entre otras cosas, miren,
uno de los grandes propósitos con el cual es uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que dar es que nos conozcan, hermanos. Yo me preocupo, no sé, será que me tocaron, solo me tocaron a mí, pero me relaciono con... ¿Y usted es pastor? ¿De pastor de qué? De la iglesia adventista. ¿De la iglesia de qué? ¿Dónde queda? Y me ha pasado siempre, o sea, todavía no encuentro uno que nos conozca. Debe haber, hermano, debe haber, ¿me entienden? Pero a mí no me tocó todavía. No me tocó. Lo que voy a decir es con amor, hermanos, pero ¿se acuerdan la fábula de la liebre y la tortuga? A ver, tengo una curiosidad. Los jóvenes, ¿saben la fábula de la liebre y la tortuga? No digan sí por compromiso y no tienen ni idea. Díganmelo. De acá veo, no tienen ni idea. ¿Y hay algún joven por allá? No. Es de los viejos esto, ¿no? De los grandes, no de los viejos, de los grandes. De los experimentados. Bueno, la fábula dice que una tortuga desafía a la liebre a correr una carrera. ¡Bah! Todos esperaban que ganara ¿quién? Obvio. Pero la liebre, como sabía que le iba a ser muy fácil ganar, ¿verdad? Subestimó a la tortuga, se tomó el tiempo, se fue con los amigos, se durmió una siesta, y la tortuga, contra viento y marea, ¿no? Y finalmente la tortuga ganó. Seamos honestos, y esto es con amor, hermanos. En el mundo cristiano, en las ciudades en que vivimos, en esta ciudad, ¿nosotros qué somos? Gracias por decirlo. Somos la tortuga, hermanos. Pero ¿saben qué? Así era la iglesia, así era el movimiento que quedó después de la muerte de Cristo. Nadie daba 2 centavos por ese puñado de cristianos que quedaron encerrados y llenos de miedo en el aposento. Ahí se habla, Hechos de los Apóstoles habla de 120 discípulos. Y recuerden que Juan capítulo 6 dice que miles lo seguían. Y después de la muerte dice que quedaron, nadie daba 2 centavos. Porque para colmo estaban llenos de miedo. Atrancaban las puertas, dice, por miedo a los judíos. Tenían miedo que lo mismo que los judíos hicieron con Cristo, lo hicieron ¿con quién? Con ellos. Y sin embargo, hermanos, cuando se prepararon para recibir el Espíritu Santo, usando las palabras de Pablo, trastornaron el mundo con él, trastornaron en el mejor sentido, ¿no? Al mundo con el Evangelio. En 70 años, entre 60 y 70 años, toda la Europa, Asia y África, conocida hasta ese momento, el Evangelio llegó a todo el mundo conocido. Traspuso continentes, una cosa increíble. No sé si ustedes recuerdan, cuando yo llegué acá, me parece que fue el primer día que llegué acá, que compartí algún mensaje con ustedes, que fue en Sociedad de Jóvenes, yo les dije, si 12 discípulos, o sea, si un puñado de discípulos trastornaron todo el mundo conocido, toda Europa, Asia y África, con el Evangelio, nosotros podemos trastornar ¿qué? ¿Podemos alcanzar qué? Es un pensamiento obvio, hermanos. ¿Pero vos lo creés? Bueno, por fe voy a creer que todos lo creen. ¿Quieren comer pizza? ¡Sí! ¿Crees? Cri, el grillo, ¿no? Ese es el tema, hermanos. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de limpiar el recipiente y ponerlo boca arriba? Dios puede, miren, yo a esta altura yo sé, no es el predicador ni es el mensaje. Esos son meros instrumentos. ¿Quién es el que da éxito a la tarea? El Espíritu Santo. Y si no, fíjense Pedro. Pedro, un hombre que no tiene educación formal.
se levanta y predica un sermón en el Pentecostés de unos 6 o 7 minutos. Un sermón que no tiene ni ilustración, ni introducción, ni desarrollo, y una conclusión bastante dura. O sea, homilética es la ciencia que estudia, que enseña a dar conferencias y sermones en público. Si yo someto el sermón de Pedro a homilética, se saca un 0, Pedro. Yo tuve que cursar 2 veces homilética, o sea, homilética 1 y 2. Un 0, hermanos. Y sin embargo, predicó 6 minutos con los mismos versículos viejos y vetustos que eran conocidísimos. Ni siquiera trajo una verdad, una nueva revelación. Eran los mismos versículos que todo el mundo conocía. Y sin embargo, en el primer discurso se bautizan 3.000 y después 1.500 en el segundo. ¿Era el instrumento? ¿Era el mensaje? No. Era el espíritu que acompañaba eso. Entonces, ¿me entienden a dónde voy? Nos falta lo mejor. Tenemos la Ferrari, tenemos la estructura, tenemos el chasis, pero nos falta el poder para poder brillar, para hacer que la luz de Cristo brille aquí. Yo los invito, hermanos, a que nosotros podamos tener esta experiencia. La semana pasada tuve la peor tentación que he tenido en mi vida en este distrito. Fue la más difícil de todas. Se las cuento y termino. Y oramos. Tuve la severa y terrible tentación. Un día me cansé. Y dije, qué fácil que sería dejar de luchar. Ir a la iglesia, cumplir con el cronograma de predicación, hacer 4 o 5 cosas que se esperan del pastor, tildar ahí cumplido, cumplo las horas de trabajo correspondientes y me voy a mi casa. ¿Saben que no hay tentación más satánica que esa? Me cansé. Si yo hiciera eso, según Juan 10, me volvería mi esposa me lo dijo, tengo la voz de mi conciencia acá, me volvería un asalariado, hermanos. Vengo, cumplo y me voy. El sueldo me lo siguen pagando igual. ¿Ustedes creen que no me lo van a pagar? Pero yo no quiero ser un asalariado. Y yo tampoco quiero que vos seas un cristiano nominal. ¿Se entiende, no? Si yo sufro todos los días negándome a mí mismo para hacer lo que Dios, para seguir el plan de Dios para mi vida, no puedo hacerlo solo. Porque invariablemente el propósito que Dios tiene para mí está unido ¿a quién? A ustedes. Dios no hace iglesias con pastores solos. Dios hace iglesias en una tarea conjunta entre el pastor y ustedes. Así que si yo me la juego para no ser un asalariado, yo quiero que vos te la juegues para no ser un cristiano nominal. Y cuando los dos hagamos eso, te aseguro que aquí van a pasar cosas buenas. Amén. Amén. Los invito, hermanos.